Jesucristo, roca eterna. Primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1, nos dice la palabra de Dios así. Edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Amén. El capítulo 7 de Primera de Reyes es uno de los textos más detallados y técnicamente complejos de las escrituras hebreas. Su narrativa interrumpe la cronología de la construcción del templo para describir las residencias reales y posteriormente retomar con minucia la fundición de los utensilios de bronce. Esta reflexión se sumerge en la simbología, la arquitectura y las implicaciones teológicas de la obra de Salomón. Amén. La tensión de las prioridades, la casa del rey, versículos 1 al 12. El capítulo comienza con una observación cronológica que ha intrigado a los exégetas por siglo. Salomón edificó su propia casa en 13 años, versículo 1. Si comparamos esto con los 7 años que tomó la construcción del templo, según Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 38, surge una tensión literaria. El autor no condena explícitamente a Salomón, pero el contraste de tiempo sugiere una expansión del ego monárquico. La casa del bosque del Líbano, descrita en el versículo 2, funcionaba no solo como arsenal, sino como una demostración de dominio sobre la creación, utilizando los cedros más finos para recrear un bosque artificial dentro de la ciudad. El uso de las piedras costosas y la escala de la estructura, 100 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, versículo 6, indican que la monarquía davídica estaba transicionando de un liderazgo teocrático a una estructura imperial. La mención del pórtico del juicio en el versículo 7, donde estaba el trono para juzgar, subraya que la justicia de Israel ahora emana de un palacio físico intentando encarnar la sabiduría que Dios le había otorgado. Amén. El artesano y maestría de Tiro. Versículos 13 y 14. Un punto de inflexión teológico ocurre con la introducción de Irán de Tiro, versículo 13. Es fundamental notar que el texto aclara su linaje, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro, versículo 14. Esta genealogía conecta el talento gentil con la herencia israelita, recordando a Bezaleel en el Éxodo 31, versículos del 1 al 6, quien fue lleno del Espíritu Santo de Dios para la artesanía. Irán personifica la sabiduría, inteligencia y ciencia aplicadas a la materia, elevando el trabajo manual a un acto de adoración. Amén. El portal de la soberanía, Jaquín y Boaz, versículos 15 al 22. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, versículo 21. Las dos columnas de bronce son quizás los elementos más cargados de simbolismo en todo el complejo. No sostenían el techo, eran exentas, situadas a la entrada del pórtico. Jaquín significa él establecerá, representa la promesa de estabilidad dinástica dada a David. Boaz significa en él hay fortaleza, representa el poder de Jehová para sostener a su pueblo. Amén. Estas columnas servían como un recordatorio visual para todo aquel que entrara al templo de que la nación no descansaba sobre la habilidad política de Salomón, sino sobre la fidelidad de Dios. Amén. El hecho de que fueran de bronce fundido con capiteles de 5 codos adornados con redes de cadenas y granadas, versículos 17 y 18, habla de una belleza que corona la fortaleza. Amén. El mar de bronce, la purificación, versículos 23 al 26. La descripción del mar de fundición es una proeza de ingeniería antigua, con 10 codos de borde a borde, versículos 23 al 26. Este enorme receptáculo de agua descansaba sobre 12 bueyes de bronce. Los bueyes, 3 mirando al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente.
Esta disposición simboliza la universalidad del dominio de Dios y la fuerza necesaria para sostener la santidad del culto. El símbolo del agua. En el Antiguo Testamento el mar representaba el caos, el mundo. Al encerrar el mar en un recipiente de bronce dentro del templo, Salomón estaba declarando simbólicamente que Jehová ha controlado el caos, el mundo, y reina sobre toda la creación. El borde con forma de flor de lirio, versículo 26, añade un matiz de vida y pureza a este elemento de juicio y limpieza. Amén. Las 10 basas y las fuentes, versículos 27 al 39. El texto dedica un espacio considerable a las 10 basas de bronce y sus respectivas fuentes. Estas eran estructuras móviles equipadas con ruedas, versículo 30, lo cual es una innovación respecto al tabernáculo del desierto. Las tallas en los paneles, leones, bueyes y querubines, versículo 29, no son meros adornos, son motivos que evocan el Edén y el carro celestial de la visión de Ezequiel. La movilidad de estas fuentes sugiere que la purificación no es estática. La santidad de Dios se mueve y está disponible para diversos sacrificios que se realizaban en el atrio. El detalle de las ruedas de 1,5 codos, similares a las de un carro de guerra, versículo 33, sugiere que el mobiliario del templo compartía el lenguaje visual de la victoria militar de Dios. Amén. El inventario final y la teología del bronce, versículos 40 al 47. El escritor sagrado hace un recuento exhaustivo de los objetos fabricados por Hiram: caldeos, palas, tazones y todos los accesorios. Pero el versículo 47 es clave. No pesó Salomón todos los utensilios por ser tantos en exceso, y no se pudo inquirir el peso del bronce. Amén. Esta falta de peso no es un descuido, sino una hipérbole literaria para denotar la abundancia del reino. El bronce fundido en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, versículo 46, conecta el edificio con la tierra misma de Israel. El paso del bronce al oro, versículo 48 al 50, marca la transición del atrio exterior, donde el bronce domina debido a su resistencia al fuego del sacrificio, al santuario interior, donde el oro refleja la gloria divina. Amén. El oro y la culminación del proyecto, versículos 48 al 51. Al final del capítulo, el enfoque cambia del bronce al oro. Los objetos mencionados incluyen el altar de oro, la mesa para el pan de la propiciación, 10 candeleros de oro puro, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, las flores, las lámparas, tenazas, copas, despabiladeras, tazones, cucharas e incensario. El uso del oro en el interior del templo, el lugar santo, crea un entorno donde la luz de los candeleros se multiplicaba infinitamente, simbolizando la presencia de Dios. El capítulo cierra con un acto de piedad filial. Y trajo Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilio, y lo puso en los tesoros de la casa de Jehová. Amén. Versículo 51. Esto asegura que el templo no se ha visto solo como un logro de Salomón, sino como el cumplimiento de la visión de su padre y la continuidad del pacto. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. El capítulo 7 de Primera de Reyes es mucho más que un manual de construcción. Es un tratado sobre la cosmología de Israel. El mar de bronce representa las aguas controladas por el Creador. Los querubines y motivos vegetales representan el Edén recuperado. Las columnas representan el orden y el establecimiento de la ley divina en la tierra. Desde una perspectiva exegética, el capítulo revela la paradoja de Salomón, un hombre que construye una casa magnífica para Dios, pero cuya propia casa es más grande y toma más tiempo en terminar. El texto nos invita a considerar si la magnificencia de las estructuras físicas pueden realmente contener la gloria de aquel que no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. Un tema que Salomón mismo abordará en su oración de dedicación en el siguiente capítulo. La precisión técnica del texto busca validar la
legitimidad del culto. Al detallar cada medida y material, el autor sagrado garantiza que este templo es el heredero legítimo del tabernáculo de Moisés, aunque haya sido construido con la ayuda de artesanos extranjeros y bajo el modelo de las grandes monarquías de la época. La gloria de los materiales es, en última instancia, un reflejo pálido de la santidad que debe residir en el corazón de la nación. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, al contemplar la magnitud de tu santuario, reconocemos que no hay estructura humana capaz de contener tu gloria, ni riqueza que iguale tu fidelidad. Te pedimos que, así como las columnas Jaquín y Boaz, seas tú quien nos establezca y nos fortalezca en cada paso. Purifícanos en las aguas de tu gracia y permite que nuestras vidas sean como los utensilios de oro en el lugar santo, instrumentos limpios y dispuestos para tu servicio. Que no nos deslumbremos con nuestras propias construcciones, sino que busquemos siempre que nuestro corazón sea el templo donde tú habites con alegría. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.